Buenas tardes, ingeniero. Nuestro grupo es el grupo número 7, somos de la Ingeniería en Telecomunicaciones. Los integrantes que conforman es Aro Morales, Luis Federico, Isa Guerra, Lilian, Estefanía, Maicincho Cedeño, Brian, Steven, Tuapanta Cauja, Andreina Salomé, Unda Robles, Grace y Beth. Nuestro NRC es el 10.145. El tema de la práctica de nuestro proyecto es la aplicación eléctrica utilizando el amplificador operacional. Nuestros objetivos es determinar las características de un amplificador operacional, familiarizarse con las características del amplificador operacional. Los materiales utilizados son el amplificador comercial LM709, resistencias comerciales fijas, batería de 5 voltios y el potenciómetro de 1 ohmios. Estos son los siguientes valores comerciales de resistencias que vamos a utilizar, los que se encuentran en la imagen. El simulador de circuitos que utilizamos fue el TINA-T Design Suite. Es un potente y accesible paquete de software de simulador de circuitos y PCB para analizar, diseñar y realizar pruebas en tiempo real de circuitos electrónicos, analógicos, digitales, HDL, MCU y mixtos, y sus diseños de PCB. Nuestro desarrollo es realizar el diseño de simulación de una fuente de corriente constante con amplificador operacional. El diseño debe servir para 3 corrientes fijas. Una de ellas debe ser la máxima soportada por el amplificador operacional utilizado. A continuación, nuestro compañero nos va a hablar sobre los cálculos del diseño de nuestro proyecto. Bueno, en los cálculos del diseño, para comenzar, en nuestro diseño nos imponemos el amplificador comercial LM709, cuya hoja de datos se muestra a continuación. Bueno, como podemos evidenciar, en el primer círculo rojo tenemos el voltaje de alimentación, que va en un rango desde menos 18 a más 18 voltios, la cual es la fuente de alimentación al amplificador. En el segundo cuadro podemos evidenciar la corriente máxima que soporta el amplificador, que va a ser de 5.5 miliamperios, como podemos ver en los datos presentados ahí. A continuación se va a mostrar el esquema de diseño del circuito que se quiere llegar a hacer, lo que se encuentra dentro de una fuente, que presentamos en esta ocasión, el diseño implementado que vemos ahí en la figura. Bueno, a continuación vamos a hallar las ecuaciones para encontrar las corrientes y también la fuente de carga de dichas corrientes. Como podremos observar, aquí nos imponemos I1, I2, I3 y I4. Estos valores salen aplicando ley de nodos entre las corrientes que presentamos en el circuito, tales como las corrientes que entran va a ser igual a las corrientes que salen. De ahí salen las fórmulas tanto de I1, I2, I3 y I4. IL, como pude dirigirme, es la corriente de carga. IL, ¿de dónde sale IL? IL va a salir de la suma de I4 más I3. Como podremos ver en el amplificador operacional, vemos entrar a I4 y I3, y esto vemos entrar a IL. Por lo tanto, solo va a formar una sola corriente en IL. Después reemplazamos los valores en I3 y I4, sumamos y tenemos una sola corriente. Luego tenemos que I1 va a ser igual a I2. ¿Esto de dónde sale? Esto es de una propiedad de amplificadores dentro del diseño que hemos modelado. Reemplazamos la ecuación que teníamos arriba, y en I1 y I2 igualamos las dos ecuaciones, y lo que necesitamos encontrar va a ser el despeje de la ecuación de By menos Bx, que va a ser igual a R2 sobre R1 por B1 menos Bx.
Esta ecuación que despejamos vamos a reemplazar en IL teniendo estos valores. Lo que tenemos aquí reemplazamos y nos queda así la formación de la ecuación. Después eliminamos los valores en las fracciones de R2. R2 con R2 se van y tenemos IL en la ecuación presente y abajo en IL finalmente nos queda B2 menos B1 sobre R1. Por lo cual IL tenemos que tener presente que vamos a tener una corriente positiva. Por lo tanto B1 tenemos que conectar a tierra, es decir, igualarle a 0. Por lo tanto IL tenemos que va a ser B2 sobre R1. Nuestro rango de corrientes para alimentar la carga debe ser 3 valores entre 0 y 0.5 miliamperios, que es el máximo de corriente que soporta el amplificador. Nos imponen los siguientes valores. Podemos imponer valores en un rango, como bien lo dice, de 0 a 5.5 miliamperios. Entre estos hemos elegido 1.5 miliamperios, 2.5 miliamperios y 5.5 miliamperios. Nos imponemos una fuente de alimentación de 5 voltios, nos imponemos un valor de resistencia comercial de 20 kiloohmios y procedemos con los cálculos para cada corriente. Para la corriente 1 es de 1,5 miliamperios, para la corriente 2 es de 2,5 miliamperios, para la corriente 3 tenemos un valor de 5.5 miliamperios. Con la ecuación obtenida anteriormente procedemos a calcular. Se puede decir que es la ley de Ohm, que es la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, que es igual a 5 voltios sobre 1.5 miliamperios, que nos da un resultado de 3,33 kiloohmios. Para la corriente 2, despejamos la resistencia 2, que es voltaje sobre corriente. El voltaje de 5 voltios sobre 2,5 miliamperios, que nos da un resultado de 2 kiloohmios. Para la corriente 3, que despejamos la resistencia 3, que es el voltaje sobre la corriente, tenemos un valor de 5 voltios sobre 5.5 miliamperios, que nos da un resultado de 909,1 ohmios. Nuestro circuito para cada una de las corrientes deseadas se muestra a continuación. El circuito 1. Como pueden ver, las dos resistencias de entrada son las que calculamos al inicio, que es de 3,33 kiloohmios. Las dos tienen el mismo valor. Las resistencias generales son de 20 kiloohmios, pueden ser de 30 kiloohmios o de 10 kiloohmios, pero deben ser iguales. Está alimentada por el voltaje de 5 que nos impusimos nosotros y un voltaje de 12 que lo sacamos del datasheet. Tenemos para el circuito 2, solo reemplazamos las resistencias de entrada, que es la resistencia de 2 kiloohmios, que son iguales, y las resistencias generales que usamos de 20 kiloohmios. En el circuito 3, cambiamos las resistencias obtenidas anteriormente en los cálculos, que son de 909.1 ohmios, y mantenemos las resistencias generales de 20 kiloohmios. Finalmente, el esquema de nuestro circuito final se presenta a continuación. Está alimentado los tres circuitos por una sola fuente, que es de 5 voltios, que podríamos decir que es la tensión. Se conecta uno a la vez y no todos a la vez. Siguiendo con el análisis de nuestro proyecto, vamos a verificar el funcionamiento del circuito. La corriente IL1 entrega a la carga 1.5 miliamperios. Como podemos observar en el cuadrito de al lado, voltajes y corrientes, la corriente RL nos da un valor de 1.45 miliamperios.
Esto sucede porque al momento de estar en el circuito va perdiendo valores. La corriente IL2 entrega a la carga un valor de 2.5 miliamperios. La corriente, como podemos observar, la corriente RL es de 2.37 miliamperios. Al igual va perdiendo valores. En la corriente IL3 entregada a la carga es de 5.5 miliamperios. Pero aquí hay que hacer un análisis, porque si se entrega un valor de 5.5 miliamperios, el circuito se saturaría y se quemaría. Como podemos observar en la tabla, la corriente RL es de 4.93 miliamperios, no sobrepasa los 5. A continuación, mi compañera les va a dar el análisis y la interpretación de resultados. Como podemos observar en el simulador, en la parte derecha tenemos los valores que fueron sacados de las ecuaciones anteriormente. Entonces podemos observar que no se lograron las corrientes por los modelos con los que trabajamos el simulador, porque estos no son modelos ideales, sino que también tienen pérdidas. Pues es así como no se llegan a los resultados, a los valores exactos, por lo que no trabajamos con todos los decimales, sino que llegamos a unos valores aproximados, como podemos ver, de 1.4, 2.3 y 5. Nuestro rango de corrientes para alimentar la carga era de entre 0 y 5.5, que es el máximo de corriente que soporta el amplificador, pero en este caso no llega a los 5.5, solo llega a un valor máximo de 5, ya que si llega a los 5.5 el amplificador puede disiparse y quemarse. Es así como hemos llegado a las conclusiones con mi grupo de que los amplificadores operacionales se pueden utilizar en la construcción de filtros activos, proporcionando funciones de paso alto, rechazo de paso de banda y retardo. La alta impedancia de entrada y la ganancia de un amplificador operacional permite un cálculo sencillo de los valores de los elementos. Otra conclusión es que un amplificador operacional, también conocido como op-amp, es un circuito integrado que permite realizar una gran variedad de circuitos electrónicos útiles, desde un comparador de voltaje, un amplificador de señal, hacer operaciones aritméticas y filtrar señales. Es así como una de las recomendaciones es que este amplificador operacional de precisión de una sola función es un dispositivo especializado que cuenta con compensación de voltaje, desviación de desplazamiento y corriente de polarización de entrada extremadamente bajos, mientras equilibra el ancho de banda, el ruido y el rendimiento de disipación de potencia. Gracias.